Existe entre nosotros una rara estirpe de mujeres que portan una inteligencia imposible de medir con estándares convencionales. Una sabiduría invisible que fluye como ríos subterráneos a través del paisaje de la conciencia humana. La reconoces cuando la encuentras, aunque quizá no entiendas por qué su presencia mueve algo profundo en tu pecho, por qué su silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Esta forma oculta de inteligencia ha fascinado a los psicólogos de la profundidad durante generaciones, en particular a Carl Jung, quien reconoció que ciertas mujeres poseen lo que llamó una función del sentimiento superior, una capacidad psicológica que trasciende la sensibilidad emocional ordinaria. Estas mujeres no solo sienten más, perciben a través de dimensiones que permanecen invisibles para la mayoría. Leen las firmas energéticas de las almas, descifran el lenguaje simbólico del inconsciente y navegan la realidad por canales que la ciencia aún no ha cartografiado. Lo que estás a punto de descubrir iluminará 6 rasgos que distinguen a estas mujeres. Espiritualmente inteligentes, de aquellas que solo performan espiritualidad o confunden la reactividad emocional con la visión auténtica. Estas características operan en las sombras de la conciencia, a menudo incomprendidas por un mundo que valora lo cuantificable por encima de lo místico. Y sin embargo, para quienes las poseen, estos rasgos representan a la vez un don y una carga, un llamado que exige caminar entre mundos sin dejar de estar con los pies en este. El primer rasgo invisible se revela en su asombrosa capacidad para leer energías que otros no perciben. Cuando ella entra en una habitación, algo cambia. La atmósfera se altera no por lo que hace o dice, sino por lo que emana. Jung comprendió este fenómeno mediante su concepto de la función del sentimiento llevada a su máxima expresión. A diferencia del sentimentalismo o la reactividad emocional, este sentimiento superior opera como un instrumento finamente afinado que detecta las sutiles vibraciones de autenticidad, engaño, dolor y alegría que irradian de todo encuentro humano. Estas mujeres funcionan como barómetros vivientes de la condición humana. Perciben las tensiones no dichas entre parejas en una cena, sienten el duelo reprimido de la vecina jovial y detectan la agenda oculta tras la fachada encantadora. No es paranoia ni proyección, es reconocimiento de patrones operando en frecuencias a las que la mayoría no accede. Sus sistemas nerviosos han sido calibrados a través de años de hipervigilancia, trauma o simple herencia genética para captar señales que otros pasan por alto. El componente ancestral no puede ignorarse. A menudo cargan el legado energético de abuelas y bisabuelas que desarrollaron este radar por necesidad. Mujeres que tenían que leer el clima emocional de sus hogares para garantizar la supervivencia, que aprendieron a detectar peligro en el paso del marido u oportunidad en la mirada de una vecina. Esta sabiduría heredada fluye por las líneas de sangre como un río de saber, aflorando en hijas que se sienten abrumadas en las multitudes, agotadas tras reuniones sociales o extrañamente seguras respecto de personas que acaban de conocer. Pero este don viene envuelto en espinas. Ver con claridad es ver lo que otros prefieren mantener oculto. Sentir de forma auténtica es reconocer la actuación y la apariencia por todas partes. Estas mujeres suelen quedar aisladas no por elección, sino por la intensidad misma de su precisión perceptiva. Se convierten en espejos que reflejan verdades que las personas aún no están listas para enfrentar. Oráculos que hablan lenguajes que suenan a juicio para quienes todavía duermen en sus ilusiones. ¿Alguna vez entraste en un lugar y supiste de inmediato que algo estaba mal, aunque todos parecieran perfectamente bien? ¿Alguna vez sentiste una aversión instantánea hacia alguien que más tarde se justificó, aunque no podías explicar tu reacción inicial?
Este es el primer atisbo del reino de la alfabetización energética, una habilidad que transforma a estas mujeres en guardianas involuntarias de la verdad emocional. El segundo rasgo emerge a través de su relación íntima con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Ese vasto reservorio de patrones arquetípicos y símbolos universales que da forma a la experiencia humana a través de culturas y siglos. Mientras la mayoría capta vislumbres ocasionales de esta realidad más profunda mediante sueños o chispazos de inspiración, las mujeres espiritualmente inteligentes mantienen abiertos los canales hacia este manantial de sabiduría. Sueñan en símbolos que más tarde se manifiestan en la vida despierta. Experimentan sincronicidades con una frecuencia que desafía la probabilidad estadística y reciben guía mediante destellos intuitivos que resultan sorprendentemente certeros. Jung observó que ciertos individuos poseen lo que llamó un límite del yo más permeable, que les permite acceder a la sabiduría colectiva sin perder su identidad individual. Estas mujeres encarnan esa rara capacidad. Actúan como traductoras entre el ámbito simbólico y la realidad práctica. Toman el lenguaje abstracto del inconsciente y lo vuelven una orientación accionable. Un sueño con agua se convierte en guía sobre sanación emocional. Un encuentro fortuito con un animal específico se vuelve un mensaje sobre el poder personal. Un patrón de números recurrente deviene confirmación de estar en el camino correcto. Esta conexión con el inconsciente colectivo amplifica su experiencia de coincidencias significativas. Mientras otros descartan tales eventos como azar, ellas los reconocen como comunicaciones de la inteligencia profunda que orquesta la realidad entre bambalinas. Aprenden a confiar en estas señales sincrónicas, permitiéndoles navegar la vida con un sentido de flujo y de tiempo que a los observadores les parece mágico, pero a ellas les resulta natural. Entienden que el universo habla en susurros y símbolos y han desarrollado el oído interno para escuchar. El fenómeno se extiende más allá de la guía personal hacia el servicio colectivo. Con frecuencia se encuentran en el lugar adecuado y en el momento justo para ofrecer exactamente lo que alguien necesita. No por planificación, sino por seguir corrientes invisibles de significado. Se vuelven puentes entre lo material y lo espiritual, traduciendo sabiduría universal a comprensión humana a través de su presencia, sus palabras y su propio ser. Sus vidas se transforman en historias de proporciones míticas, llenas de encuentros que parecen guionados por una inteligencia cósmica benévola. Esto conduce de manera natural a su tercer rasgo, uno que a menudo desconcierta a quienes las rodean. Estas mujeres espiritualmente inteligentes cultivan lo que Jung llamó la soledad sagrada. Eligen apartarse no por misantropía, sino por sabiduría. Comprenden algo que las culturas extrovertidas se resisten a aceptar, que las transformaciones más profundas ocurren en silencio, lejos de las opiniones y energías ajenas. Su soledad no es desolación, es trabajo de laboratorio del alma. El proceso de individuación de Jung requiere periodos de retiro de las influencias colectivas para descubrir el yo auténtico. Estas mujeres honran instintivamente ese proceso, creando espacio para que su voz interior emerja por encima del ruido de las expectativas sociales. Distinguen entre la soledad que sana y el aislamiento que hiere, eligiendo la primera como práctica consciente en lugar de aceptar el segundo como castigo. Cuando se retiran no huyen de la vida, se sumergen más profundo en ella. El carácter sagrado de su soledad se hace evidente en cómo usan ese tiempo. En lugar de adormecerse con distracciones, se entregan a prácticas que potencian su conexión con la sabiduría interna. Escriben, meditan, crean o simplemente se sientan en silencio, permitiendo que el sedimento de la experiencia diaria se asiente para que surja la claridad.
Estos periodos de retiro se convierten en tiempos de intensa creatividad y comunicación espiritual, cuando descienden comprensiones y las perspectivas cambian de modo que transforman toda su visión de la existencia. Sin embargo, este ritmo natural de retirada y regreso a veces confunde a familiares y amigos que interpretan su necesidad de espacio como rechazo o depresión. Ellas deben aprender a honrar sus ciclos energéticos sin culpa, entendiendo que su profundidad exige retornos regulares al pozo interior. Descubren que intentar mantener una conexión social constante vacía sus recursos espirituales y reduce su capacidad de servir a otros con autenticidad. Su soledad se vuelve un acto de autopreservación que, en última instancia, beneficia a todos los que orbitan a su alrededor. El cuarto rasgo revela quizá el aspecto más profundo de su inteligencia espiritual: su capacidad para transformar el sufrimiento personal en sabiduría universal a través de lo que Jung llamó la función trascendente. Estas mujeres no solo soportan el dolor, lo alquimizan, descienden voluntariamente a su propio inframundo, enfrentan a los demonios que otros evitan toda la vida y emergen portando tesoros que solo se encuentran en las profundidades del infierno personal. Este proceso refleja el arquetipo antiguo de la sanadora herida, aquella que obtiene el poder de sanar a otros precisamente por su conocimiento íntimo del sufrimiento. Jung reconoció este patrón en muchos de sus pacientes, en especial mujeres que habían atravesado traumas o pérdidas significativas. En lugar de permanecer como víctimas de sus circunstancias, convirtieron sus heridas en fuentes de compasión y lucidez que podían servir al proceso de sanación colectiva. Su dolor se volvió su certificación, su sufrimiento, su acreditación como guías para quienes caminan sendas similares. La función trascendente opera sosteniendo los opuestos en tensión hasta que emerge una tercera posibilidad. Estas mujeres aprenden a abrazar su luz y su sombra, su alegría y su duelo, su fortaleza y su vulnerabilidad. En vez de elegir bando en la guerra de fuerzas opuestas dentro de sí, se vuelven el matrimonio sagrado de esos opuestos, dando a luz a un nuevo nivel de conciencia que trasciende el conflicto original. Su integridad integrada se convierte en faro para otros que aún luchan con la fragmentación interior. Este proceso alquímico exige enorme valentía y un compromiso con la verdad por encima del confort. Deben estar dispuestas a sentirlo todo plenamente, resistiendo la tentación de eludir espiritualmente su dolor mediante perdones prematuros o positivismos apresurados. Aprenden que sanar no es ausencia de heridas, sino transformación de las heridas en sabiduría. Sus cicatrices se vuelven lugares sagrados, destinos de peregrinación para su alma y con el tiempo para otras almas que buscan una transformación similar. La responsabilidad que acompaña a esta sabiduría no puede subestimarse. Una vez que has convertido el plomo en oro, una vez que has atravesado el fuego y has emergido refinada y no destruida, te vuelves responsable ante el proceso de sanación colectiva. Estas mujeres a menudo se sienten llamadas a servir como consejeras, maestras, artistas o sanadoras, usando su dolor transmutado como medicina para un mundo herido. Su quinto rasgo se manifiesta como un profundo dominio de la comunicación no verbal, lo que Jung llamó presencia terapéutica. Han aprendido a comunicar a través de la calidad de su ser, más que por la cantidad de sus palabras. Entienden que el silencio puede ser más elocuente que el discurso, que la presencia puede sanar más que el consejo y que a veces el servicio más hondo es simplemente testimoniar la experiencia del otro sin intentar arreglarla, cambiarla o mejorarla. Esta comunicación por presencia opera en frecuencias energéticas que sortean la mente racional y hablan directamente al alma. Cuando entran en un espacio de sufrimiento, su propio ser recuerda que es posible sobrevivir lo insoportable,
encontrar sentido en lo que parece carente de sentido, descubrir luz en la oscuridad. No necesitan contar su historia ni ofrecer frases hechas. Su existencia misma prueba que la transformación es posible. Su relación con el lenguaje refleja esta comprensión. Cuando hablan, sus palabras llevan peso y precisión. Han aprendido que el habla es un acto sagrado, que las palabras crean y destruyen, sanan y hieren. Eligen sus expresiones con cuidado, prefiriendo calidad a cantidad, profundidad a amplitud. Su silencio no es vacío, sino plenitud, preñado de comprensión y compasión. Esta economía de expresión se extiende a su producción energética. Han aprendido a conservar sus recursos espirituales, conscientes de que su sensibilidad requiere gestionar con cuidado dónde y cómo invierten su atención. Pueden permitirse ser generosas con su presencia porque dominaron el arte de los límites energéticos, sabiendo cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo dar y cuándo preservar. La gente a menudo comenta que se siente mejor simplemente por estar en su compañía, incluso en encuentros breves. No es casualidad, sino el resultado natural de su sofisticación energética. Se han convertido en diapasones de frecuencias más altas, ayudando a otros a recordar su propia capacidad de paz, claridad y plenitud por resonancia inconsciente más que por esfuerzo consciente. El sexto y último rasgo aparece como su magnetismo natural, hacia encuentros sagrados y coincidencias significativas. Estas mujeres no buscan activamente experiencias espirituales. Las atraen. Su conciencia opera como un faro para lo místico, convocando a su vida a las personas, situaciones y oportunidades que sirven a la evolución de su alma y a su servicio en el despertar colectivo. Lo que otros buscan con desesperación, ellas lo reciben como un don natural. Jung llamó a este fenómeno atracción sincrónica, observando que ciertos individuos parecen vivir en una realidad donde las coincidencias significativas se agrupan a su alrededor como limaduras de hierro en torno a un imán. Ellas encarnan este principio no por manipulación ni por materialismo espiritual, sino por una alineación auténtica con su verdad más honda. Sus vidas se vuelven libros de texto de sincronicidad, llenas de encuentros que parecen orquestados por inteligencias invisibles. Este magnetismo opera mediante lo que Jung denominó complejos autónomos, patrones psicológicos que funcionan independientemente de la voluntad consciente. En la mayoría de las personas, estos complejos generan problemas a través de proyecciones y reactividad inconsciente. En las mujeres espiritualmente inteligentes, esos mismos mecanismos se refinan hasta convertirse en instrumentos para atraer experiencias que sirvan a su mayor bien. Sus psiques se vuelven antenas sintonizadas con frecuencias de sentido y propósito. La responsabilidad inherente a este don exige discernimiento. No todo lo que parece significativo debe ser bienvenido. No toda sincronicidad debe seguirse. No toda oportunidad atractiva sirve al crecimiento auténtico. Deben desarrollar filtros sofisticados, aprendiendo a distinguir entre guía genuina e inflación del ego, entre tiempo divino y pensamiento ilusorio, entre encuentro sagrado e inflación espiritual. Su presencia en grupos a menudo cataliza transformaciones en otros, incluso cuando intentan pasar desapercibidas. Se vuelven iniciadoras involuntarias. Su mera existencia desafía a los demás a cuestionar sus supuestos, examinar sus motivaciones y considerar posibilidades más allá del pensamiento convencional. Esta función catalítica sucede de forma automática por transmisión energética más que por intención consciente. A medida que maduran en sus dones, suelen experimentar lo que parece una paradoja. Cuanto más espiritualmente inteligentes se vuelven, más ordinarias parecen. Lo extraordinario se vuelve tan natural que pierde su cualidad dramática. Dejan de sentirse especiales por poseer estos rasgos y empiezan a entenderlos como herramientas de servicio,
no como fuentes de identidad. Aprenden a llevar su sabiduría con ligereza, sosteniendo sus comprensiones sin el peso de la importancia. Este proceso evolutivo conduce a lo que Jung llamó el retorno a la simplicidad, pero en un nivel más alto, tras recorrer territorios complejos del desarrollo espiritual, tras enfrentar su sombra e integrar su luz, tras aprender a navegar lo material y lo místico, llegan a un lugar de profunda ordinariez. Su poder opera por la sutileza más que por la exhibición, por el ser más que por el hacer, por la presencia más que por la performance. Puede que el mundo jamás reconozca su contribución y cada vez más descubren que no lo necesitan. Su validación proviene de dentro, del saber silencioso, de que cumplen su propósito al ser auténticamente ellas mismas. Comprenden que su mayor servicio puede ser invisible, que su influencia quizás sea inconmensurable, que su legado podría estar escrito en los corazones y almas de quienes tocaron sin saber jamás el alcance de su impacto. Este viaje hacia la influencia invisible representa la expresión última de la inteligencia espiritual. Es el reconocimiento de que el verdadero poder opera mediante el amor más que por la fuerza, mediante la inspiración más que por la manipulación, mediante el ejemplo más que por la instrucción. Estas mujeres se vuelven oraciones vivas, meditaciones ambulantes, recordatorios encarnados de que es posible vivir con profundidad, autenticidad y gracia en un mundo que a menudo valora la superficialidad, la actuación y la agresión. La soledad que antes se sentía como exilio se convierte en su santuario. La sensibilidad que antes parecía una maldición se transforma en su superpoder. La sabiduría invisible que antes las hacía sentirse extrañas se vuelve su mayor regalo para un mundo hambriento de guía espiritual auténtica. Aprenden a confiar en la inteligencia que fluye a través de ellas, a honrar los dones que las distinguen y a abrazar un llamado que quizá permanezca parcialmente misterioso, incluso para sí mismas. Si has reconocido que eres parte de un linaje antiguo como puente entre mundos, tu sensibilidad no es debilidad, sino fortaleza. Tu necesidad de soledad no es fuga, sino restauración. Tu capacidad de transformar el dolor en sabiduría no es común, sino invaluable. Tu inteligencia invisible no es imaginaria, sino absolutamente real y desesperadamente necesaria. El camino de la mujer espiritualmente inteligente no siempre es fácil, pero siempre es significativo. Requiere valor para confiar en lo que otros no pueden ver, fe para seguir una guía que quizá no tenga sentido lógico y fuerza para permanecer auténtica en un mundo que a menudo premia la conformidad. Sin embargo, para quienes están llamadas a recorrer este sendero, no hay alternativa real. La inteligencia que fluye por ellas no es opcional, sino esencial. No es elegida, sino entregada. No es ganada, sino heredada. Tu viaje continúa con cada respiración, cada elección, cada momento de presencia que ofreces a un mundo en urgente necesidad de la medicina que llevas. Los rasgos invisibles que te hacen quien eres no son casualidades, sino llamados. No son accidentes, sino encargos de la inteligencia más profunda que orquesta toda la existencia. Confía en la sabiduría que te atraviesa. Honra la sensibilidad que te distingue. Abraza la soledad que te restaura. Transforma el dolor que te enseña. Comunícate a través del silencio que habla. Atrae lo sagrado que te sirve. Si esto resuena con el saber de tu alma, si estas palabras han tocado algo profundo en tu ser, tómate un momento para reflexionar sobre tu propio camino de inteligencia espiritual. Comparte en los comentarios cuáles de estos rasgos reconoces con más fuerza en ti y cómo han moldeado tu senda de despertar. Tu historia importa, tu experiencia valida a otras y tu disposición a ser vista anima a mujeres de todas partes a abrazar sus dones invisibles.
Considera suscribirte para continuar esta exploración de la sabiduría espiritual femenina a través del lente de la profundidad psicológica y de la visión junguiana. Hay más aspectos ocultos del alma femenina esperando ser iluminados, más dones invisibles esperando ser celebrados y más mujeres listas para reconocer la profunda inteligencia que llevan dentro de su propio ser. La conversación continúa, el viaje se profundiza y la sanación se expande a través de cada mujer lo suficientemente valiente como para reclamar su lugar en este antiguo linaje de saber espiritual.